Bueno, este video es para quinto año de la técnica. Vamos a empezar con el concepto de logaritmo. Vamos a ver para qué se aplica. Por ejemplo, yo quiero saber 2 elevado a qué valor me da 6. Vamos a pensar. Si yo digo 2 elevado al cuadrado es 4. 2 elevado al cubo, ¿cuánto es? 8. Y yo quiero saber cuánto me da 6. Si nosotros pensamos, va a ser 2, algo, ¿no? ¿Por qué? Porque entre 2 y 3 están todos los decimales. Bueno, logaritmo lo que hace es encontrar estos exponentes que no son exactos. ¿Sí? ¿Cómo no son exactos? No es exacto el exponente que vamos a poner y no lo podemos sacar directamente mentalmente. Como por ejemplo, si yo te digo 2 a la x es 8, si sabemos que cuánto vale ahí x. Y ahí x va a ser, por ejemplo, yo sé que 8 es 2 al cubo, entonces x por lógica vale 3. ¿Ves? Entonces vamos a aplicar logaritmo. ¿Cómo se aplica logaritmo? Vamos a empezar con el ejemplo fácil. Nosotros dijimos que 2 al cubo es 8. ¿Sí? El logaritmo se diría así. Logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Qué es lo que saca logaritmos? Lo que me da son exponentes. O sea, la potencia. Esto de acá se va a llamar base. ¿Sí? Por ejemplo, acá sería 2 al cubo. ¿Cuánto es? 8. De esta manera lo podemos resolver con la calculadora. Ponemos logaritmo de 8. Vamos a poner en la calculadora, ¿cómo lo vas a sacar? Logaritmo de 8 dividido logaritmo de 2. Y esto da exactamente 3. ¿Sí? Entonces, yo voy a aplicar logaritmo. Vamos a poner logaritmo. Va a tener una base. Entonces, la base elevado al resultado del logaritmo me va a dar el argumento. Base, argumento, resultado del logaritmo. ¿Sí? Que va a ser la potencia. ¿Cómo saqué? Saqué logaritmo en base 2, para que me dé 8 es 3. Porque 2 al cubo es 8. Logaritmo en base 5 de 25, ¿cuánto es? 5 elevado a ¿qué valor me da 25? 2. 5 al cuadrado es 25. ¿Cómo haríamos con la calculadora? Logaritmo de 25 dividido logaritmo de 5. ¿Y cuánto me va a dar? 2. Esos son ejemplos básicos. ¿Cómo haría para resolver el problema inicial? Yo puse 2 elevado a ¿qué valor me da 6? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Dijimos logaritmo. ¿Logaritmo en qué base? ¿Cuál es la base acá? 2. ¿Cuánto quiero que me dé? 6. ¿Y qué es lo que quiero averiguar? La potencia. Entonces agarro la calculadora y pongo logaritmo de 6 dividido logaritmo de 2. Y ahí voy a tener el exponente. Me queda 2,58. ¿Cómo hago para saber que esto está bien? Vamos a verificar como cualquier ecuación. 2 elevado a la 2,58 me da 2 elevado 2.58 me da 5,97, que esto es aproximadamente 6. Ahora seguimos. Bueno, vamos a ver 5 propiedades del logaritmo. La primera. Para ver las propiedades vamos a recordar que estamos trabajando con exponentes y nosotros trabajamos con potencias y muchos años trabajamos con propiedades de potenciación. Por ejemplo, si yo te digo todo número elevado a la 0, ¿cuánto da? 1. Entonces, yo para que me dé 1 como resultado, ¿esto cuánto tiene que ser? 0. Para que me dé el mismo número, el exponente tiene que ser 1.
¿no? Yo quiero que me dé el mismo número, el exponente es 1, o sea, cuando tengo un logaritmo, la base igual al argumento, me da 1. Si yo tengo, por ejemplo, 2 al cubo por 2 a la cuarta, misma base, se pone la misma base, ¿y qué se hace con los exponentes? Se suman, ¿sí? Entonces con letras, por ejemplo, ¿cómo sería acá? Si tengo una multiplicación, ¿en qué se va a convertir? En una suma. Quiere decir que cuando tengo en el argumento una multiplicación, se convierte en una suma. Y si tengo una división, ¿en qué se va a convertir? En una resta. O sea, esto viene de las propiedades de potenciación que vimos en años anteriores. Ahora, la quinta es importante que lo entendamos. Vamos con un ejemplo numérico para generalizar. Por ejemplo, vos tenés logaritmo en base 2 de 16. ¿Sí? Si recordamos, 2 elevado a qué valor me da 16, es 4, ¿no? 2 a la cuarta es 16. Esto lo podemos sacar en la calculadora con todo. Yo lo quiero resolver de otra manera. 16 es 2 a la cuarta. Porque hago 2 por 2 por 2, 4 veces, me da 16. 4. Quiere decir que se multiplicó ¿cuántas veces por sí mismo? 4 veces, o sea, 1, 2, 3, 4. La definición de potenciación. Nosotros vimos la propiedad anterior que era que una multiplicación se convertía en una suma. Entonces sería logaritmo en base 2 de 2, logaritmo en base 2 de 2, logaritmo en base 2 de 2, más logaritmo en base 2 de 2. 1, 2, 3, ¿cuántas veces? 4. Quiere decir que estos son iguales. Entonces ahí llegué a la quinta propiedad. ¿Cómo sería la quinta propiedad? Que es la más importante. Cuando vos tenés una potencia, esa potencia pasa adelante multiplicando. ¿Sí? Ahora vemos ejemplos de propiedades para ver para qué se utiliza. Bueno, vimos las propiedades, ahora vamos a ver bases particulares. ¿Por qué lo mezclé? Porque dentro de las propiedades voy a utilizar alguna base particular que no la hablé y no la vas a entender. La primera base es la de la calculadora, trabaja en base 10. Cuando yo te digo base 10, no coloco la base, ¿sí? O sea, voy a poner logaritmo en base 10 de A, generalmente no se utiliza el 10, o sea, vos cuando quieras trabajar en base 10, lo vas a poner así, entonces uno ya presupone que está en base 10. Para trabajar en la calculadora, por ejemplo, para calcular eso, vamos a hacer un cambio de base. O sea, lo voy a llevar a la base que trabaja la calculadora, que es base 10. Quiere decir que voy a poner logaritmo de 6 en base 10 dividido logaritmo de 2 en base 10. Y acordate que esto me daba 2,58. ¿Bien? Hay otra base súper importante que es el logaritmo natural. Logaritmo natural, que es el logaritmo neperiano. ¿Por qué? Porque lo descubrió Neper y es el primer logaritmo que se descubrió, que es en el número e. Utiliza el número e. Para sacar el número e vas a poner Shift LN 1 y me queda el número e. 2,71, 82 y un montón de decimales. Como el número pi, viste que tienen muchos decimales, es un número irracional. Entonces, cada vez que nosotros digamos logaritmo en base e, vamos a poner ln. Se trabaja exactamente igual con la calculadora. Por ejemplo, si yo quiero decir logaritmo natural de 5, busco en la calculadora ln de 5 y me da 1,60. ¿En qué más se puede utilizar? Por ejemplo, yo te puedo pedir calcular donde el logaritmo me da 2. Vos tenés que saber esto en qué base está, en base e. Entonces sería e elevado a qué valor, al cuadrado va a ser x. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Shift e 2, me queda que x vale 7,38.
¿Ves? O sea, acá es una cuenta simple y acá lo utilicé en una ecuación.